Estamos en la ciudad rusa de Belgorod, a orillas del río Seversky, una ciudad del este de Rusia, justo con la frontera con Ucrania. Esta partida se jugó en el año 1989, con blancas Valentín Arbakov y con negras un joven de 14 años que se llamaba Vladimir Borisovich Kramnik, más conocido como Vladimir Kramnik, un niño que se convertiría en el campeón del mundo más tarde. Derrotaría a Garry Kasparov. Prepárate porque esta partida es muy buena. Kramnik solamente tenía 14 años. Vas a ver cómo jugaba Kramnik a los 14 años. Piezas blancas para Arbakov y piezas negras para Kramnik. Arbakov abre el juego con D4, Kramnik contesta con F5, C4, caballo F6, tenemos la defensa holandesa, G3, G6, alfil G2, alfil G7, caballo F3, enroque por parte de Vladimir Kramnik, caballo C3, D6, enroque por parte de Arbakov y dama E8 juega aquí Vladimir Kramnik. Aquí también se podría jugar C6 o caballo C6, también son jugables. Dama E8, B3, caballo A6, alfil A3, C6, E3, torre B8, torre C1 y B5. La idea de Kramnik es abrir la columna B. Fíjate que se está amenazando B4 con un doble al alfil y al caballo. C por B5, C por B5, se vuelve a amenazar B4, así que Arbakov juega caballo E2. Aquí Kramnik va a jugar B4. Es una jugada normal. Stockfish prefiere aquí caballo E4. Stockfish de caballo E4 hubiera sido un poco más fuerte. Tampoco se puede decir que esta jugada de Kramnik sea mala, en absoluto. Es una jugada normal. B4, se amenaza al alfil, alfil B2, caballo D5, caballo F4, se amenaza al caballo que está indefenso, caballo a C7, se cambian caballos, caballo por D5, caballo por D5, torre E1, y aquí viene una imprecisión por parte de Vladimir Kramnik. Ojo, no es un error en absoluto, Kramnik va a jugar H6. Stockfish prefiere aquí la jugada dama B5. Dama B5, según Stockfish, hubiera sido más fuerte. No es un error en absoluto. H6. Y ahora aquí Arbakov podría haber conseguido una pequeña ventaja con la jugada caballo H4. En lugar de eso, Arbakov va a jugar caballo D2. Caballo D2. Se está amenazando al caballo de D5. Dama F7 para defenderlo. Caballo C4. Alfil D7. Dama F3. Se vuelve a amenazar al caballo que está en D5. Caballo F6. D5. Torre B5. Amenazando ahora al peón que está en D5 con la torre y con el caballo de F6 y con la torre que está en B5. Y aquí viene lo que se puede llamar ya el primer error de la partida, tras el cual Kramnik va a conseguir una ventaja, aunque no decisiva. Aquí lo correcto hubiera sido jugar dama D1. Esto lo indica Stockfish, dama D1. La posición tras dama D1 estaría igualada. Arbakov juega torre ED1 y esto es un error, como he dicho antes. Y aquí viene la genialidad de Vladimir Kramnik. Vladimir Kramnik ve la jugada correcta, una jugada que es única y que solo la ve los programas informáticos, en este caso Stockfish, porque esta partida la he analizado con Stockfish. Kramnik juega la correcta caballo E4, una jugada muy fuerte que merece dos signos de admiración. Y la razón por la que le he puesto esta jugada dos signos de admiración es por el hecho de que solo la ven los
los programas informáticos. Es única, es una jugada única, es un golpe único. El resto de jugadas, digamos que mantienen la igualdad. Caballo E4, alfil por G7, rey por G7, dama E2 y ahora caballo C3, amenazando a la dama, a la torre y al peón que está aquí en D5. Los puedes ver a los tres marcados en rosa. Dama B2. El caballo ahora ha quedado clavado. Este caballo de C3 no se puede mover. Y aquí viene un error de Vladimir Kramnik que iguala la posición. Kramnik mantenía la ventaja con la jugada dama F6. Kramnik trata de jugar, de desclavar al caballo que está en C3 con rey H7. Y esto, como he dicho antes, es un error que iguala la posición. Pero es que ahora el blanco, Valentín Arbakov, no aprovecha la, la- el error de Kramnik y hace un error, hace una jugada que le vuelve a dar la oportunidad de ganar la partida a Kramnik. Aquí era imprescindible jugar torre de 4, era una jugada única, torre de 4 y tras torre de 4 la posición está igualada. Arbakov en lugar de la correcta torre de 4 juega torre de 2 y ahora Vladimir Kramnik de nuevo tiene la oportunidad de colocarse por delante y lo hace, juega la correcta torre C8, una jugada muy fuerte y A3. Y aquí viene otra jugada muy fuerte de Vladimir Kramnik que calcula con mucha precisión. Aquí hay dos opciones y las dos son correctas. En primer lugar está lo A5, que es lo que propone Stockfish. Y luego está otra jugada que también es correcta, que es igual de buena que A5 y que es la que va a hacer Vladimir Kramnik y que requiere un cálculo muy preciso, que es caballo por D5. Que es lo que hace Kramnik y además con razón. Caballo por D5, A por B4, se amenaza caballo A3, caballo por B4, dama A3, se amenaza ahora al peón. Y ahora una jugada un poco aguda de Vladimir Kramnik. Kramnik juega A5, aprovechando que ese peón de A5 es incomestible. El peón no se puede capturar con el caballo. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y por qué? Bien, en la partida se jugó alfil F1, que es lo correcto. Vamos a hacer un paréntesis en la partida y vamos a ver lo que pasaría si las blancas juegan caballo para 5. Fíjate, si ahora caballo para 5, entonces sigue torre por A5, dama por A5 única, torre por C1, jaque y ahora alfil F1. Y ahora aquí se está amenazando al caballo que está en B4. Se puede jugar dama por B3, pero es más fuerte jugar F4. No, el caballo de B5 es incomestible porque si dama por B4 sigue alfil H3 y las blancas están perdidas. Así que volvamos a la posición anterior. Dama A3, Kramnik juega A5. El peón de A5 es incomestible. Ya hemos visto la variante caballo por A5, torre por A5. Luego sigue dama por A5, torre por C1 y demás. Bueno, Arbakov juega la correcta, alfil F1, la mejor defensa. Ahora se está amenazando caballo por D6. Fíjate. Caballo por D6. El caballo atacaría a la dama que está en defensa. Sería una jugada muy desagradable. Torre B, C5. Torre C, D1. Se amenaza ahora caballo por A5. Alfil E6. Y aquí viene otro error de Valentín Arbakov. Aquí la posición negra ya es ganadora, pero aquí lo mejor era caballo por A5. Vamos a ver lo que dice Stockfish. Caballo por A5, caballo C2 amenazando a la dama y dama A4. Y las blancas están en una posición peor. Las blancas juegan a empatar.
las negras tienen una ventaja prácticamente decisiva. Bueno, tras alfil E6, como he dicho antes, caballo para 5 es lo menos malo, pero Arbaco juega alfil G2 y ahora la respuesta más fuerte. Caballo por C4, B por C4, dama por C4 y con esto las negras, es decir, Vladimir Kramnik controla totalmente la columna C. Vladimir Kramnik que había tenido de entrenador a Mikhail Botvinnik, el mismo que entrenó a Karpov y a Kasparov. Bueno, alfil F1, dama E6, H4, H5, rey H2, dama E5, alfil G2, torre C4. Bueno, fíjate que tras torre C4 se amenaza torre por H4, aprovechando que este peón que está aquí en G3 está clavado. Rey G1 y torre, perdón, dama de C5 y de nuevo fíjate el control que tienen las negras de la columna C. Dama B3, rey G7, dama B2, jaque, dama E5, se cambian damas, dama por E5, D por E5, torre D7, torre 8 C7, alfil F1 amenazando a la torre que está en C4, torre C2, alfil B5, rey F6 y alfil A4 amenazando a la torre. Torre por D7, torre por D7 y torre A2 amenazando al alfil. Ahora vamos a ver una lección magistral de Vladimir Kramnik que con solo 14 años vamos a ver cómo consigue ingeniárselas para coronar este peón que está aquí en A5. Bueno, realmente Arbaco va a impedir a toda costa que las negras coronen. De hecho, lo va a conseguir, pero le va a costar la partida. Alfil B3, amenazando la torre. Torre A3. Alfil C4. Torre C3, amenazando al alfil. Alfil B5. Torre C5, amenazando de nuevo al alfil. Alfil A4. E4. Y esta jugada es muy importante, E4, porque Vladimir Kramnik quiere llevar este caballo a la casilla D3. Aquí este caballo estaría excelentemente colocado. Torre B7 y ahora caballo D3. Una magnífica casilla para el caballo. Torre B6, jaque E6. Alfil D7. Se amenaza ahora a este peón que tiene aquí en E6 con el alfil y con la torre. Torre E5 para defenderlo. Torre E8. Torre D5. Torre A6. Caballo E5. Alfil A4. Caballo F3. Jaque. Rey G2. Caballo D2. Torre A7. Caballo F3. Torre A6. Torre C5. Alfil B3. Se amenaza ahora al peón que está en E6 con el alfil de B3 y con la torre que está en A6. Torre E5. Alfil A4. Caballo E1. Jaque. Rey G1. Caballo D3. Torre A7. Torre C5. Se amenaza torre C1. Torre A6. Torre C1. Jaque. Aparentemente se ha dejado de defender ese peón que está en A5. Rey G2 y ahora torre A1. Fíjate que no se puede capturar en A5. La torre amenaza al alfil y las blancas no pueden jugar torre por A5 porque sigue caballo B2. Alfil B5, caballo E5, torre A8, torre A2, se amenaza caballo G4, torre A7, torre B2 amenazando al alfil. De nuevo no se puede capturar en A5 debido
caballo G4, pero es lo menos malo. Torre por A5, caballo G4. Las negras han perdido el peón de A4, que era decisivo, pero a cambio de ese peón las negras van a ganar la partida, fíjate. Torre por A5, caballo G4, el peón de F2 está sentenciado, rey G1, torre por F2, se amenaza torre F3, que amenazaría al peón que está en E3 y al este que está en G3, a los dos peones, torre A6, torre F3 amenazando a los dos peones, los puedes ver marcados en rojo, rey G2, caballo por E3, jaque, rey H2 y aquí en esta misma posición Valentín Arbakov, que tenía 2400 de elo, se rindió. Se rindió ante un joven de 14 años que era Vladimir Kramnik. Para que veas cómo jugaba Vladimir Kramnik con 14 años, el nivel que tenía. Fíjate que Vladimir Kramnik para aquel entonces no tenía elo y ha conseguido derrotar a un jugador de 2400 de elo.